tiene, ¿no? Y vamos a verla a continuación. Esta es la aurícula derecha. Las dos aurículas, para su estudio, para su mejor entendimiento, se le puede, semejar a un cubo, ¿no? Que tiene 6 lados. Una pared superior que está representada por el orificio de la vena cava superior. Una pared inferior que está representada por el orificio de la vena cava inferior. Una pared posterior, ¿no? Que va a ser principalmente muscular y va a tener un engrosamiento a nivel central que va a unir la vena cava inferior hacia la vena cava inferior. En ese engrosamiento central va a haber una estructura. A ese engrosamiento se le conoce como la cresta terminal, ¿no? No está acá en el gráfico, pero se llama la cresta terminal de His o la cresta terminal simplemente. Y ese reparo que nos va a servir para encontrar el nódulo sinusal, ¿no? Ahí va a estar el nódulo sinusal, o sea, en la aurícula derecha. ¿Ok? Muy bien. Tenemos la cara anterior. La cara anterior está representada por el orificio de la válvula auriculoventricular derecha o la válvula tricúspide. Luego vamos a tener la cara externa, ¿no? Que aquí está cortada y está levantada, donde vamos a encontrar los músculos pectíneos, ¿no? Son músculos que van a parecer que están tallados en la pared de la aurícula. Finalmente vamos a tener la pared más importante anatómicamente, ¿no? Que es la pared interna. Lo que nos va a llamar la atención acá va a ser una depresión en la región central a la cual le llaman la fosa oval, que es lo que nos preguntaban en la pregunta anterior. Es el rezago embriológico de la comunicación interauricular que se cierra, ¿no? Después del nacimiento. Por debajo vamos a encontrar dos repliegues endocárdicos. Uno que va a circunscribir la desembocadura de la vena cava inferior, a la cual le llaman la válvula de Eustaquio. No tiene función valvular, solamente es un repliegue. Luego, delante de ella, vamos a tener otro orificio. El orificio de desembocadura del seno coronario. El seno coronario es, digamos, la conjunción de las venas que drenan el parénquima del corazón y van a desembocar en la aurícula derecha a través de este orificio, el orificio del seno coronario. Este orificio del seno coronario va a estar circunscrito por otro repliegue de endocardio, que es la válvula de Tevesio, que se proyecta hacia arriba a través de un tendón que le llaman el tendón de Todaro, que no es otra cosa que un repliegue endocárdico, ¿ok? O sea, la válvula de Tevesio, el tendón de Todaro y el anillo de la válvula auriculoventricular o la válvula tricúspide forman un triángulo, ¿no? Válvula de Tevesio, tendón de Todaro y el anillo de la válvula auriculoventricular. Este triángulo se llama el triángulo de Koch o el trígono de Koch. Importante porque ahí vamos a encontrar el nodo o el nódulo auriculoventricular. ¿Ok? Muy bien, entonces acuérdense que el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular se aborda por la aurícula derecha y se ubican por la aurícula derecha. Muy bien, luego tenemos al ventrículo derecho. El ventrículo derecho tiene tres caras. Una cara externa, una cara inferior y una cara interna. El ventrículo derecho, estas tres caras, van a estar relacionadas entre sí y van a formar dos espacios. Existe una cámara de entrada de la sangre y una cámara de salida, donde cambia de dirección la sangre. La cámara de salida es el cono arterial o el cono arterioso, ¿no? Que se ve acá como un embudo. ¿Qué más nos va a interesar? La válvula auriculoventricular va a tener tres valvas, ¿no? Por eso se llama tricúspide. Va a tener, cada valva va a estar sujeta a unos músculos papilares o a unos conos musculares de primer orden, como se ve acá en el gráfico. Existe uno en la cara anterior, uno en la cara interna y otro en la cara posterior. Del tabique interventricular nace a manera de puente
¿no?, un músculo de segundo orden. ¿Por qué? Porque va a unir el tabique interventricular al músculo papilar, ¿ok?, a manera de puente. Este músculo se le va a llamar la trabécula septomarginal. Es importante porque por ahí pasa la rama derecha del haz de His, ¿ok? Esta rama derecha del haz de His pasa por ahí y después se va a distribuir a través de la red de Purkinje en toda el ápice y el cuerpo del ventrículo derecho. Muy bien. Ahora, existe acá una prolongación, no está anotada en el gráfico, que le llaman el espolón de Wolf, que va a dividir la cámara de entrada de la cámara de salida del ventrículo derecho. Entre esas dos estructuras, la más importante que deben recordar es la trabécula septomarginal. ¿Por qué? Porque por ahí va a discurrir la rama derecha del haz de His, ¿ok? Bien, la aurícula izquierda, acá es izquierda, no es derecha. La aurícula izquierda es mucho más sencilla, tiene también sus 6 paredes. ¿Qué va a tener importancia? En la pared posterior vamos a identificar los 4 orificios de las venas pulmonares. En la parte interna o el tabique interauricular vamos a tener una membrana que va a estar en relación a la fosa oval, ¿ok? Vamos a encontrar la contraparte, digamos, de la fosa oval. No tiene mayores estructuras, a diferencia de la aurícula derecha. El ventrículo izquierdo también es mucho más sencillo. Sus paredes son más gruesas, casi el doble del ventrículo derecho. La válvula auriculoventricular, en este caso, va a tener 2 válvulas, por eso se llama bicúspide, y va a tener, por ende, 2 músculos papilares, de los cuales se van a desprender cuerdas tendinosas que van a sujetar las válvulas. ¿Ok? El ventrículo izquierdo no es, digamos, no tiene tanta estructura anatómica como el ventrículo derecho. Al igual que la aurícula izquierda, no se compara en estructuras anatómicas a la aurícula derecha. Si algo les podrían preguntar de la configuración interna del corazón, les van a preguntar o de la aurícula derecha o el ventrículo derecho, o sea, de las cavidades derechas. Muy bien, la 36 nos dice qué estructura de las citadas a continuación se encuentra en el triángulo de Koch de la aurícula derecha. El nódulo auriculoventricular, el haz de Bachmann, la rama izquierda del haz de His, el nódulo sinusal o el haz de His. ¿Cuál será? ¿No? Habíamos dicho que estaba el nódulo auriculoventricular, ¿no es cierto? Muy bien, finalmente, antes del receso, vamos a ver el sistema de conducción. Ya hemos visto que en la aurícula derecha están las 2 estructuras, ¿no es cierto? El nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular, ¿no es cierto? En el trígono de Koch, este último. Existen 3 haces que van a unir el nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular. Del nódulo auriculoventricular se va a desprender el haz de His, que va a dar 2 ramas. Una rama izquierda que va a estar en el tabique interventricular y una rama derecha que va a viajar y se va a desprender del tabique y va a pasar por la trabécula septomarginal que habíamos visto en la conformación del ventrículo derecho, ¿ok? A manera de puente iba, ¿no es cierto? Y después se va a distribuir mediante la red de Purkinje, ¿no?, en el ápex y en las caras correspondientes del ventrículo derecho. La 37 nos dice, en el nódulo sinusal de Decade of Flag o nódulo sinusal se encuentra, ¿no? Él debe decir ahí, el nódulo sinusal de Decade y Flag o nódulo sinusal simplemente se encuentra en la aurícula izquierda, el tabique interventricular, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo o el ápex cardíaco. ¿No? Se encuentra en la aurícula derecha, ¿no es cierto? Les podrían ser un poquito más específicos, les podrían preguntar en la cresta terminalis, ¿no es cierto? De la aurícula derecha se encuentra el nódulo sinusal. La 38 dice, en el ventrículo derecho, a través de la trabécula septomarginal discurre el haz de His, la rama derecha del haz de His, el nódulo sinusal, la rama izquierda del haz de His o el nódulo auriculoventricular. Habíamos dicho la rama derecha, ¿no es cierto? La rama derecha del haz de His. Y lo que nos toca ver ahora es los senos pericárdicos, ¿no? Sabemos que el pericardio tiene 2 hojas, pues, ¿no es cierto? Tiene una hoja visceral y una hoja parietal. La hoja parietal no es otra cosa que una especie de saco, ¿no?, que está
envolviendo, digamos, a lo que es el corazón y los pedículos arteriales. El pericardio visceral, en cambio, se adhiere al mismo corazón, a la misma superficie cardíaca y a la misma superficie de los conos o de los pedículos arteriales. Esta adherencia hace que se formen dos senos, un seno transverso y un seno oblicuo, o un fondo de saco de Haller y un seno transverso de Theile, como ven acá. Acá con la flecha hacia abajo se ve el receso del seno oblicuo o el fondo de saco de Haller. Este fondo de saco tiene relación con el esófago, es una estructura anatómica básicamente, no tiene, digamos, una utilidad práctica. En cambio, en la flecha que se ve acá en la parte superior de manera oblicua, está representado el seno transverso de Theile. Este seno transverso va a dividir el pedículo arterial del pedículo venoso. El pedículo arterial acá está en rojo, la arteria aorta y la arteria pulmonar. Y el pedículo venoso representado por las venas cavas y las venas pulmonares. Si ustedes pasan un dedo a través del seno transverso, como se ve acá en el gráfico, van a dividir el pedículo arterial por delante del pedículo venoso por atrás. Entonces, este seno transverso sí tiene cierta utilidad, por ejemplo, cuando se quiere hacer circulación extracorpórea o se quiere abordar la aorta ascendente o la arteria pulmonar. Sí es importante recordar y reconocer estas estructuras. De ahí viene esta pregunta, dice: el pedículo arterial del corazón se encuentra separado del pedículo venoso por el seno transverso, el saco pericárdico, el seno oblicuo, el tabique interventricular o el callado de la aorta. ¿No es cierto? Acabamos de ver que es el seno transverso, ¿no es cierto? El seno transverso de Theile, ¿no? Como se ve acá en el gráfico, se puede atravesar o se puede pasar un dedo a través de ese seno transverso, ¿no? Muy bien, ¿qué más debemos saber? Tenemos que saber la irrigación arterial, la vascularización del corazón. El corazón está vascularizado por dos arterias, ¿no? La coronaria derecha y la coronaria izquierda. Estas van a discurrir y sus ramas van a discurrir por algunos surcos. Tenemos un surco interventricular, tanto anterior como posterior. Y tenemos un surco auriculoventricular, de manera circunferencial, que está alrededor del corazón. De estos surcos nos va a interesar la unión o la fusión del surco interventricular posterior con el aurículo ventricular. A esa unión de esos surcos se le llama la cruz de His. Está en la base del corazón, más que en la base, en el piso cardíaco, ¿no? En la zona, en la cara inferior, en la cara diafragmática del corazón. Muy bien, acuérdense de la cruz de His entonces. ¿Cómo nacen o cómo se distribuyen las arterias coronarias? La arteria coronaria izquierda nace de la aorta, se, digamos, coloca en el surco auriculoventricular y va a dar una rama que es la rama descendente anterior y otra rama que es la rama circunfleja. Dos ramas. La descendente anterior va a dar las ramas diagonales para el ventrículo izquierdo, que sabemos es más grueso y tiene mayor musculatura. La arteria circunfleja sigue el surco auriculoventricular y va a dar la arteria del margen obtuso, que es la arteria de la región curvada, digamos, del ventrículo izquierdo, que es más ovalada que del ventrículo derecho, por eso se llama el margen obtuso. El margen agudo está con el ventrículo derecho. Finalmente sigue por el surco auriculoventricular y va a terminar dando ramas ventriculares y algunas hacia la aurícula izquierda. La coronaria derecha nace de la arteria aorta, desciende, ¿no?, hacia atrás por el surco auriculoventricular derecho, va a dar una rama que es la arteria del margen agudo, va a seguir el surco auriculoventricular y la mayoría de las veces la coronaria derecha va a llegar a la cruz de His, ¿no es cierto?, que hemos dicho que era el cruce del surco auriculoventricular
con el surco interventricular posterior. ¿Por qué es importante saber esto? La arteria que llega a la cruz de His se le conoce como la arteria dominante del corazón. ¿Por qué? Porque va a vascularizar la mayor parte de este. Si es que, como la mayoría de las veces, la arteria coronaria derecha llega a la cruz de His, esa es la dominante. Si eventualmente la arteria coronaria izquierda o su rama, mediante la rama circunfleja, llega a la cruz de His, esta es la arteria dominante del corazón, ¿no? De ahí viene el fenómeno o el concepto de dominancia cardíaca. La dominancia se da mediante las arterias. ¿Cuál de ellas llega a ese surco interventricular o a esa cruz de His y da la descendente posterior? ¿Ok? Muy bien. El drenaje venoso es mucho más sencillo que la circulación coronaria. El drenaje venoso se basa en una vena que es la vena coronaria mayor, ¿no es cierto?, que va luego llegar al surco auriculoventricular y se va a continuar con una dilatación a la cual le llamamos el seno coronario. A ese seno coronario van a llegar las venas coronarias, la vena coronaria media, la vena cardíaca menor, y finalmente este seno coronario va a desembocar en la aurícula derecha. ¿Ok? No tiene la importancia clínica, obviamente, que la circulación coronaria arterial. Muy bien, la 40 dice: en la vascularización cardíaca, las arterias diagonales son ramas de la coronaria derecha, la arteria circunfleja, la arteria interventricular descendente anterior, la arteria interventricular descendente posterior o las arterias marginales de la coronaria izquierda. ¿Cuál será? La descendente anterior, ¿no es cierto? La arteria interventricular descendente anterior, es rama de la coronaria izquierda, pues. La dominancia de las arterias coronarias está dada por, nos dice, la arteria que irriga el nódulo sinusal, la arteria del margen obtuso, la arteria que llega a la cruz cardíaca, la arteria que da la descendente anterior o la arteria del margen agudo. ¿Cuál será? Esa es verdad, la C, la arteria que llega a la cruz cardíaca, ¿no? A la cruz de His también les pueden decir. Muy bien, vamos a hablar del mediastino, ¿no? ¿Qué cosa es el mediastino? El mediastino es una región anatómica que se encuentra en el medio del tórax, por eso se llama mediastino. Está ubicado entre las dos pleuras, entre la base del cuello hacia arriba y el diafragma hacia abajo, ¿ok? Hacia adelante la columna vertebral dorsal y hacia atrás y hacia adelante vamos a tener el peto externo costal. Toda esa región se llama mediastino. A esa región grande que se llama mediastino se la divide de manera arbitraria, o sea, de manera imaginaria, en dos segmentos. Un mediastino superior y un mediastino inferior. A través de un plano imaginario, como dice acá, que nace del ángulo de Lois y se va a una de las vértebras. Eso nos están preguntando. El mediastino superior se divide del inferior por un plano imaginario, que va del ángulo de Lois hacia la vértebra. D4, D2, D6, D5 o D8. ¿Cuál será? ¿No? El cuerpo vertebral correspondiente es el D4. ¿Por qué es D4? Porque por encima, justo por encima o a nivel de D4, se bifurca usualmente la tráquea, se encuentra el callado de la aorta, la bifurcación de la pulmonar. Y por eso es que se ha elegido este nivel, ¿no? Esta es una imagen del mediastino, ¿no? Un plano imaginario va a dividir al mediastino en dos partes, uno superior y uno inferior. Nace en el ángulo de Lois y se va a la altura de D4. Todo lo que está por encima es mediastino superior. Lo que está por debajo es mediastino inferior. El mediastino superior a su vez tiene 5 planos. Para fines del examen no es necesario que conozcan esos 5 planos porque va a ser básicamente un conocimiento quirúrgico. Pero sí deben saber qué estructuras y cuál es el plano que divide el mediastino superior del inferior. No se olviden, un plano que va del ángulo de Lois hasta D4. En cambio, el mediastino inferior se divide en 3 partes. Una parte anterior, una media y una posterior. ¿En base a qué? Al pericardio, al saco pericárdico. Todo lo que está por delante del saco pericárdico es la parte anterior. Todo lo que está por detrás del saco pericárdico es el mediastino posterior, en la parte inferior de este, ¿no es cierto? Y lo que está dentro del saco pericárdico
es el llamado mediastino medio. Cada región del mediastino va a tener sus órganos, va a tener sus estructuras. En el mediastino superior vamos a tener los vestigios de la glándula tímica, si el paciente es adulto, y si es niño vamos a encontrar el timo como tal. Vamos a encontrar los grandes vasos, o sea, la arteria aorta, la arteria pulmonar, vamos a encontrar la vena cava superior. Por ahí lo más importante de repente es saber que el primer vaso que se encuentra cuando uno abre el mediastino superior es la vena cava superior. Lo primero que va a encontrar luego de abrir o hacer una esternotomía media. Luego vamos a tener los plexos nerviosos cardíacos, el nervio laringio recurrente del lado izquierdo. Importante recordar que este nervio tiene un recorrido mucho más largo que del lado derecho. Este laringio recurrente se llama así porque saliendo en el tórax por debajo del callado de la aorta va a ascender, va a volver a recorrer el camino, por eso se llama laringio recurrente, hasta la laringe. Entonces una lesión intratorácica puede lesionar a este nervio. ¿Ok? Hacia atrás vamos a tener el conducto torácico y los plexos o el simpático torácico, que está bien posterior. Luego tenemos en el mediastino inferior, la parte anterior, la media y la posterior, ¿no? Que habíamos dicho que depende si está delante o detrás del saco pericárdico. También debemos de recordar que el contenido mediastinal va a estar representado por algunas vísceras, como la tráquea, como el esófago, que van a estar en la parte posterior del mediastino. Recordar también que el elemento más posterior, así como en el elemento vascular más anterior es la vena cava superior, el elemento más posterior del mediastino es el conducto torácico. El conducto torácico está solamente delante de los cuerpos vertebrales. Es el elemento más posterior de todo el mediastino. Muy bien, la 43 nos dice, el elemento vascular más anterior en el mediastino superior es el callado aórtico, la vena cava superior, el cono del pulmonar, el cono de la arteria aorta o la aurícula derecha. ¿No? Habíamos dicho que era la vena cava superior, ¿no es cierto? La vena cava superior. Muy bien. El mediastino posterior contiene, excepto el esófago y el plexo esofágico, el corazón, la aorta descendente, el conducto torácico, las venas ácigos y hemiácigos. ¿Cuál será? El corazón, pues no es cierto. Recuerden que el saco pericárdico y todo su contenido está en el mediastino medio, ¿verdad? Muy bien. La 45 nos dice una de las siguientes estructuras se encuentra en el mediastino posterior. El conducto torácico, los vestigios de la glándula tímica, la vena cava superior, el saco pericárdico o el frénico derecho. ¿No? En este caso es el conducto torácico, pues es el elemento más posterior, el posterior, el que se encuentra más hacia atrás es el conducto torácico, ¿no? Solamente está encima de los cuerpos vertebrales. Perdón. Bien, vamos a hablar ahora de la región inguinal y de la pared abdominal. En la región inguinal, si ustedes leen la parte de anatomía, ¿no? En un tratado, en realidad es un tanto compleja, ¿no? Tiene mucha estructura que proviene de los músculos, de los ligamentos que están adyacentes, estructuras que están de paso. En realidad es un tanto compleja. Para fines del examen, ustedes tienen que conocer algunas cosas muy puntuales. Hay cosas que solamente son conocimiento anatómico. Eso en los exámenes de residentado usualmente no preguntan. Si preguntan algo de anatomía es algo que tiene correlación con la parte quirúrgica o la parte clínica. Entonces vamos a contestar esta pregunta para empezar. Dice la 46, el ligamento inguinal. Cordón fibroso que se origina en la espina ilíaca anterosuperior y se inserta en la espina del pubis. Forma. La pared anterior del conducto inguinal. El techo del conducto inguinal. El anillo inguinal superficial. El piso del ligamento inguinal. La pared superior del conducto inguinal.
Ok, en el conducto inguinal, este ligamento va a formar el piso del ligamento inguinal, o la pared inferior si quiere. ¿Se acuerdan la otra estructura topográfica donde estaba involucrada el ligamento inguinal, que le hemos visto hace unos minutos? Era el triángulo o el trígono femoral, o el triángulo de Scarpa, ¿no es cierto? En el triángulo de Scarpa, el límite superior era el ligamento inguinal también. Hay estructuras que van a servir para formar elementos topográficos no solamente únicos, ¿no? Que pueden compartir entre uno y otro. Muy bien, entonces vamos a hablar de la región inguinal. La región inguinal como tal se va a dividir en dos partes: el conducto inguinal y la arcada crural. El conducto inguinal, para fines de entenderlo mejor, se lo divide en un conducto que tiene 4 paredes y 2 orificios. ¿Ok? De estas 4 paredes hay unas más importantes que otras, y los 2 orificios, el orificio inguinal profundo es el que tiene importancia clínica. El superficial no tiene mucha importancia, más que de conocimiento anatómico. La arcada crural es una estructura, una región que está por debajo del conducto inguinal. Y esta arcada crural se va a dividir en 2 partes: el anillo crural, por donde salen los vasos femorales, y el compartimiento del psoas, que está hacia afuera de estos. Entonces vamos a desarrollar de manera muy breve estas estructuras anatómicas. Estas son imágenes del conducto inguinal. Como habíamos dicho, el conducto inguinal tiene 4 paredes y 2 orificios. Aquí vemos el orificio superficial del conducto inguinal, o el anillo superficial si quieren. Este anillo superficial está formado por los pilares de inserción del músculo oblicuo mayor y por los elementos o la fascia, prolongaciones de la fascia que le da el oblicuo mayor del lado opuesto, y forman ahí un anillo, el anillo inguinal superficial. No tiene importancia clínica ni quirúrgica en demasía. Luego tenemos el otro orificio, es el orificio inguinal profundo. Si ustedes sacan esta aponeurosis, levantan el oblicuo menor, van a llegar a esta zona. Este es el orificio inguinal profundo, si se dan cuenta. El orificio inguinal profundo está delimitado por estos 2 vasos que está en rojo y azul acá, que es la arteria epigástrica, y por un engrosamiento de la fascia transversalis. Este orificio inguinal profundo sí tiene importancia. ¿Por qué? Porque por ahí van a salir las hernias inguinales indirectas, ¿ok? Y el tratamiento de estas hernias inguinales indirectas es la ligadura del saco herniario a este nivel. Muy bien. Luego hemos dicho que el conducto inguinal tiene 4 paredes, ¿verdad? Si ustedes sacan la piel y la grasa, van a encontrar esta estructura. Esta es la pared anterior del conducto inguinal. Está formado por la aponeurosis del oblicuo mayor. Importancia clínica no tiene. Abren esta pared y van a encontrar esta estructura. ¿Ok? Van a encontrar la pared posterior del conducto inguinal. La pared posterior sí tiene importancia. Está formado por fascia transversalis, principalmente, y algunos refuerzos, ¿ok? Algunos refuerzos como el ligamento de Henle, que está pegado hacia el orificio inguinal profundo, como el ligamento de Gimberna, que está pegado hacia el ángulo, ¿no es cierto?, el ángulo interno. Pero ¿qué van a recordar de la pared posterior? En la pared posterior existe una zona débil, eso es lo que deben de recordar. Esa zona débil es un triángulo. Ese triángulo tiene un nombre y se llama el triángulo de Hasselbalch, ¿ok? Por ese triángulo de Hasselbalch salen las hernias inguinales directas. Si las indirectas salen por el anillo inguinal profundo, las directas salen por ese triángulo de Hasselbalch. Muy bien, hemos dicho o hemos hablado entonces el orificio inguinal superficial, el profundo, la pared anterior y la pared posterior. Nos queda el piso. El piso del conducto inguinal es el ligamento inguinal, como nos preguntaron en la pregunta anterior, ¿no es cierto?
Es un cordón fibroso que va de espina ilíaca anterosuperior a espina del pubis. Y acá está representado. Este es el ligamento inguinal y es el piso o el suelo del conducto inguinal. El techo, ¿no? Abriendo el oblicuo mayor, que es este, nos encontramos con dos músculos. El músculo oblicuo menor y el músculo transverso. Esos dos músculos fusionan sus tendones y forman un tendón único. A ese tendón único se le conoce como el tendón conjunto. Es muy importante recordar el tendón conjunto porque quirúrgicamente sirve para la reparación de las hernias inguinales. Las mallas, por ejemplo, se fijan al tendón conjunto. Si ustedes no usan mallas y hacen tracción de tejidos, van a poner puntos al tendón conjunto. Entonces, es una estructura muy importante y por esa razón es que han preguntado más de una vez en los exámenes de residentado. ¿Ok? Entonces, la pared superior o el techo del conducto inguinal está formado por el tendón conjunto, que es la fusión del oblicuo menor y el transverso, que son los músculos anchos de la zona. Si ustedes tienen a la región inguinal y levantan, ascienden, ¿no?, la región inguinal llevan hacia arriba, van a ver la zona crural o la inguinocrural, por donde van a estar los vasos femorales y el músculo psoas ilíaco junto con el nervio crural, ¿no? Vamos a entenderlo mejor en esta imagen. Hacia la derecha, ¿no?, en la pantalla, tenemos el conducto inguinal, ¿no?, formado por el orificio inguinal profundo, por fascia transversalis y la arteria epigástrica. El orificio inguinal superficial, que no tiene mucha importancia, formada por el oblicuo mayor. El piso del conducto inguinal, que está formado por este ligamento, el ligamento inguinal, que no se ve acá porque está tapado por el cordón espermático, que es el contenido del conducto inguinal en el varón, ¿ok? En la mujer, el contenido del conducto inguinal es el ligamento redondo, ¿ok? Esa diferencia alguna vez han preguntado en el examen de residencia. Muy bien, se ve también acá el techo del conducto inguinal, formado por el oblicuo menor, que es este músculo, y el transverso. Si se fijan acá, fusionan sus tendones y forman el tendón conjunto. Y la pared posterior está formada por fascia transversalis, junto donde vamos a encontrar el triángulo de Hasselbalch. Muy bien, ese es el conducto inguinal. Si ustedes sacan el conducto inguinal, van a poder ver la arcada crural, que les dijimos al inicio que era la otra parte de esta región, ¿no? Esta región se dividía en dos: la región inguinal con el conducto y la arcada crural hacia abajo. La arcada crural está formada por el ligamento inguinal y por el arco óseo del ilíaco. Forma un arco ahí, ¿no? Esta región está dividida en dos partes. Del ligamento inguinal nace una proyección aponeurótica que va hacia el hueso y va a dividir a esta arcada crural en dos partes: la arcada del psoas, por donde sale el músculo psoas ilíaco y el nervio crural, y el anillo femoral, por donde salen los vasos femorales, ¿ok? Por los vasos femorales adyacentes a ellos, existe una zona de debilidad por donde salen las hernias crurales también. Este conocimiento vamos a ampliarlo cuando veamos las hernias. ¿Qué deben de recordar anatómicamente? El conducto inguinal tiene 4 paredes, ¿ok? Las más importantes en orden de importancia de mayor a menores: la pared posterior, donde hay una zona débil que es el triángulo de Hasselbalch; la pared superior, que está formada por el tendón conjunto; la pared inferior, que es el ligamento inguinal; y la menos importante es la pared anterior, formada por oblicuo mayor. De los orificios, recordar el orificio inguinal profundo.